Hola, esta es la presentación de funciones y signos vitales del ser humano. Nuestro catedrático es el licenciado Eduardo José Izaguirre y este trabajo fue realizado por Alexandra Castro, Ashley Cubas, Johan Espinosa y yo, Ada Zúñiga. Entonces, empezaré hablando sobre lo que son los signos vitales. Entonces, estos son los signos de vida, porque representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Y estos son la temperatura, la respiración, el pulso, la tensión arterial y pues la valoración de lo que son estos parámetros permite evaluar lo que es el estado de salud del paciente, así como detectar lo que son los cambios y modificaciones que indiquen alguna alteración real o potencial en lo que es el estado de salud de la persona. Sin embargo, cabe recordar que con el desarrollo del ciclo vital del ser humano, desde lo que es la niñez hasta la adultez, varían estos parámetros fisiológicos de los signos vitales, además de las variaciones diurnas que experimenta cada individuo durante las 24 horas del día. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es la temperatura. La temperatura corporal, pues, está representada por lo que es el equilibrio que se mantiene en el organismo entre el calor producido, que es denominado termogénesis, y el calor perdido, denominado termólisis. Este principio científico de la temperatura está dado por lo que es el equilibrio entre el calor producido por el metabolismo celular, por el metabolismo derivado de la actividad muscular, por los alimentos y el oxígeno que actúa como fuente energética. Y la pérdida de calor se produce mayormente a través de lo que es la piel, aproximadamente entre un 80%. También en pulmones y excretas corporales. Entonces, aquí vemos que la regulación y el control de la temperatura corporal se sitúa en lo que es el hipotálamo, que es el centro termorregulador de la temperatura, mediante lo que son receptores sensoriales, termorreceptores del hipotálamo periféricos y centrales que actúan y responden a estos factores externos, ya sea de frío o de calor, como así también en respuesta y defensa de las alteraciones producidas por el propio metabolismo. Ahora voy a hablarles sobre lo que son mecanismos que actúan en la producción y pérdida de calor. Entonces, los factores que actúan en la producción y está representado por el color verde. Tenemos la tasa metabólica y la tasa metabólica pues es la producción de la energía utilizada por lo que es el cuerpo durante lo que es la vigilia y el descanso absoluto. La tasa metabólica varía con el sexo y la edad. También tenemos lo que es la actividad muscular. El ejercicio muscular aumenta obviamente la producción de calor. También tenemos hormonas, lo que son la adrenalina, noradrenalina. Estas hormonas estimulan la actividad simpática y esta estimulación aumenta de inmediato lo que es la velocidad del metabolismo celular de distintos tejidos orgánicos. Por eso aumenta la temperatura. También tenemos lo que es la fiebre. La presencia de fiebre actúa produciendo lo que es mayor calor, ¿verdad? Al elevar la velocidad del metabolismo celular. Ahora hablemos sobre los factores que actúan en la pérdida de calor, que está representado por el color azul. Tenemos la radiación, que es la transferencia de calor desde objetos de mayor calor a los de menor calor. También está la conducción, que es la transferencia de calor por contacto directo de un objeto de mayor calor a otro de menor calor. Como por ejemplo, si una persona desnuda viene y se sienta en una silla por primera vez, se produce de forma inmediata lo que es la conducción de calor desde el cuerpo hacia la silla, hasta igualar lo que es la temperatura corporal. También tenemos la convección, que es la transferencia de calor que se hace por circulación de moléculas calentadas en un líquido o gas, pues las corrientes de aire alrededor del cuerpo arrastran lo que es el calor que ha sido conducido de la superficie del cuerpo al aire. Y por último tenemos lo que es la evaporización, que es un mecanismo por el cual se evapora el agua de la superficie corporal, produciéndose así la pérdida de calor, como por ejemplo la evaporación que sucede al sudar o al jadear.
Aquí tenemos los tipos de temperatura corporal. Normalmente en el organismo podemos valorar dos clases o dos tipos de temperatura corporal. Y está lo que es la temperatura superficial o externa, que es la temperatura de la piel, de los tejidos subcutáneos, de la grasa. Esta temperatura se eleva y disminuye en respuesta al medio ambiente. También está lo que es la temperatura interna. Y esta es la temperatura que tienen los tejidos profundos del cuerpo, como lo que es el cerebro, eh, grandes vasos sanguíneos, vísceras, músculos profundos, por ejemplo, y relativamente se mantiene constante. Pues también hay factores que modifican la temperatura corporal, y esos son la edad. La edad, pues los niños son más sensibles a los cambios extremos de temperatura, al igual que los adultos mayores, quienes por lo general mantienen una temperatura de 36 grados centígrados, que más adelante vamos a hablar de cuáles son los parámetros normales. Están las variaciones diurnas. Pues aquí varía hasta 2 grados centígrados entre las primeras horas del día y la tarde. También está el ejercicio. El trabajo pesado, como lo que es el ejercicio extenuante, aumenta la velocidad muscular y obviamente aumenta la temperatura corporal. El sedentarismo aquí disminuye la temperatura corporal por lo que es la disminución, ¿verdad?, del metabolismo celular. Las hormonas, la actividad endocrina activa la secreción de tiroxina, de noradrenalina y adrenalina, lo que lleva a un aumento de temperatura. El estrés produce lo que es una estimulación del sistema nervioso simpático y aumenta la actividad glandular, lo que incrementa lo que es la actividad metabólica produciendo mayor calor. También está el ambiente, que es algo muy importante. Aquí la temperatura ambiental extrema afecta en verdad los sistemas que regulan la temperatura corporal. Entonces la exposición de altas temperaturas puede elevar el calor del cuerpo por medio de lo que es radiación, convección y conducción, que hablamos anteriormente, y la exposición a bajas temperaturas ambientales hace que descienda la temperatura corporal. También está lo que es la alimentación. Aquí vemos que la ingesta de alimentos de alto valor calórico, como son las proteínas y las grasas, aumentan las temperaturas. Y el ayuno pues lleva a un descenso de la temperatura, o sea, lo contrario. También están los procesos patológicos, como son las infecciones. Entonces, también en lo que es el hipertiroidismo, que aumenta la temperatura, el hipotiroidismo y enfermedades como insuficiencias cardíacas, que disminuyen la temperatura corporal. Como sabemos, ¿verdad? La valoración de la temperatura corporal se puede realizar con lo que son termómetros, y estos están representados pues aquí, que tenemos en diferentes presentaciones, y y uno los mide en grados centígrados. Ahora hablaremos de los sitios donde se puede valorar la temperatura. Pues está la temperatura externa, que es la temperatura, lo podemos ver en los sitios como lo que es la axila, la ingle, temperatura popitlea, que es atrás de lo que es la rodilla, ¿verdad? Y la temperatura interna, que esa temperatura se puede valorar a nivel oral, bucal, timpánico, rectal y vaginal. Ahora, los valores promedios de temperatura corporal normal, dependiendo del sitio donde se toma. Está la temperatura axilar, que es de 36 a 37 grados centígrados, la temperatura inguinal de 36 a 37 grados centígrados, temperatura oral o bucal de 37.5 a 38 grados centígrados y temperatura rectal de 37.5 a 38 grados centígrados. También está lo que es la temperatura diferencial, y aquí vamos a ver que la temperatura interna y la temperatura externa varía en 1 grado centígrado aproximadamente. La temperatura corporal en un adulto sano oscila entre 36 a 37 grados centígrados, lo que se denomina normotermia, lo que determina que la temperatura corporal pues, se encuentra dentro de los rangos o parámetros fisiológicos normales. Ahora hablemos un poquito sobre lo que son las alteraciones de la temperatura. A febril, pues aquí se refiere que no tiene fiebre. La temperatura no sobrepasa 37 grados centígrados. Febrícola, pues la febrícula, la temperatura se encuentra en 37.5 grados centígrados.
Febril, la temperatura puede estar en 38 grados centígrados o más. Hipertermia, que es el riesgo de mantener una temperatura sostenida por arriba de los 37,8 grados centígrados con el método bucal, o que se mantenga por arriba de los 38 grados centígrados por el método rectal. Y por último, pues tenemos la hipotermia, que es el riesgo de mantener lo que es la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados con el método bucal. Y pues esto es todo por mi participación. Ahora continúa el siguiente expositor. Muchas gracias. El pulso de una persona es la pulsación provocada por la expansión de sus arterias como consecuencia de la circulación de sangre bombeada por el corazón. Bueno, puntos para tomar el pulso. El pulso radial es situado en el lado de la muñeca más cercano al pulgar. Pulso anular en el lado de la muñeca más cercano al meñique. El pulso carótida en el cuello. Pulso branquial entre los bíceps y el tríceps. Pulso femoral es en el muslo. El pulso popliteo bajo la rodilla en la fosa poplitea. Pulso dorsal en el pie. Pulso dorsal del pie. En el empeine del pie. Pulso tibial posterior. Detrás de los tobillos bajo el maléolo medial. Pulso temporal, situado sobre la sien directamente frente a las orejas. Puntos importantes sobre el pulso. Incluso si no es atleta, conocer su frecuencia cardíaca puede ayudarla a controlar su estado físico e incluso a detectar problemas de salud. Su frecuencia cardíaca o pulso es el número de veces que su corazón late por minuto. La frecuencia cardíaca normal varía de una persona a otra. Conocer la suya puede ser un indicador importante de salud cardíaca. A medida que envejece, los cambios en la frecuencia y irregularidad del pulso pueden cambiar y pueden indicar una afección cardíaca u otra afección que debe tratar. Factores que afectan al pulso. Temperatura del aire, posición del cuerpo, emociones, tamaño del cuerpo y uso de medicamentos. Medición adecuada del pulso. Para tomar el pulso, se usan las yemas del dedo índice medio presionando suavemente en el lugar indicado y podrás sentir las palpitaciones del corazón. Se cuentan las pulsaciones durante 15 segundos y luego se multiplica esa cantidad por 4 y de esa manera se obtienen las pulsaciones por minuto, ppm, arterial radial. Ya, esta vez no me va a hacer. Bien, les voy a hablar un poco sobre lo que es la tensión arterial. La tensión arterial, o también conocida como presión sanguínea, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Cuando nuestra presión está alta se le conoce como presión sistólica y es cuando el corazón bombea hacia las arterias, y cuando nuestra presión está baja se le conoce como presión diastólica. Esta se da entre un latido y otro del músculo cardíaco. Estos ya mencionados son los valores que se utilizan para medir la presión sanguínea. Hay varios tipos de tensión arterial. Atendiendo los valores de la tensión arterial, esta se clasifica del siguiente modo: es normal, hipotensión o tensión baja, hipertensión o tensión alta y prehipertensión. En la normal, los valores que determinan la normalidad pueden oscilar entre 90 y 60 y 130-90 milímetros de mercurio. ¿Por qué milímetros de mercurio? Porque el mercurio se utilizó en los primeros indicadores de presión precisos y se sigue utilizando en la medicina actual como unidad estándar de la medición de la presión. Vamos con la hipotensión o tensión baja, que esta es cuando se produce una caída de 20 milímetros de mercurio sobre los valores que se tienen habitualmente. Está la hipertensión o tensión alta, que es cuando se superan los 140-90 milímetros de mercurio. Un factor que influye en él es el envejecimiento, ya que conlleva habitualmente a un aumento de la tensión arterial a causa del endurecimiento de las paredes arteriales, por lo que es muy frecuente que lo que son las personas mayores sufran de hipertensión. Está la prehipertensión, que
que es una clasificación recientemente incorporada y que está determinada cuando el valor de la tensión arterial anda en 130/80 y 140/90 milímetros de mercurio. La razón de los especialistas es que consideran que es el momento de iniciar una vigilancia cuando nuestra presión sanguínea está así, para que sea más continuada la vigilancia de nuestra tensión arterial y de adoptar medidas preventivas para que afecten los hábitos de vida, especialmente en lo referente a la dieta, práctica regular de ejercicio, así como en las personas fumadoras el abandono de lo que es el tabaco. Bien, esta clasificación define la existencia o no de estados patológicos. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede producir una elevación o disminución puntual de lo que es la tensión arterial, que no supone necesariamente a la existencia de un problema en ella, ya sea en la tensión arterial, así como el estrés, las situaciones de peligro pueden producir un significativo aumento como consecuencia de secreción elevada la adrenalina y noradrenalina o la activación del sistema nervioso parasimpático, que estos son los factores que contribuyen al incremento de un ritmo cardíaco, o sea que nuestra presión se eleve y podamos sufrir algo grave. Por el contrario, lo que es la deshidratación, el consumo de alcohol, el consumo de medicamentos determinados, una hipoglucemia o situaciones de shock como anafilaxia, infarto, otras cosas, pueden inducir a lo que es un descenso repentino de la tensión arterial. Sobre el tratamiento no hay como algo específico para que esto pueda ser desarrollado, pero los médicos especializados dan soluciones para resolver este problema a medida que nuestra vida vaya pasando, con el objetivo de controlar o eliminar estos factores. Algunos tips son: para que su tratamiento sea efectivo, tómelo de acuerdo con las recomendaciones del médico tratante. Aunque usted se sienta sano, se sienta bien, no sienta ningún problema, por ningún motivo tiene que suspender el tratamiento sin autorización del doctor que lo está tratando. Tampoco sustituya un medicamento por otro, ni acepte las reclamaciones de un amigo, porque esto puede ponerlo en más riesgo. La hipertensión o presión alta es para toda la vida, pero usted y su médico puede ayudar a controlarla mediante vaya pasando. Tiene que tomarse la presión periódicamente, tiene que seguir el tratamiento correctamente indicado y visite a su médico con regularidad. Estos son algunos factores fundamentales para que usted pueda vivir muchos años más.